Revive el grupo militar Wagner y parece que tienen la firme intención de tomar el control de África. Porque mientras el redoble de la guerra continúa en todo Medio Oriente, con enfrentamientos en múltiples países que hacen incluso temer un conflicto mucho más amplio, casualmente los miembros del grupo militar Wagner de Rusia están volviendo una vez más a la acción. Pero no lo harán en Moscú. Después de 8 meses de que realmente fracasara la marcha de Wagner sobre Moscú, después de que presuntamente el jefe de este grupo, Yevgeny Prigozhin, intentara rebelarse contra el presidente ruso Vladimir Putin, que finalmente ya sabemos que fue un impulso por parte de Occidente todos estos hechos, y por obvias razones tanto Prigozhin como Putin quedaron muy bien, pero lamentablemente, hace 6 meses, Yevgeny Prigozhin y sus altos comandantes fueron derribados en un viaje que estaban realizando en suelo ruso. Mientras todo esto ocurría, los combatientes quedaron, digamos que un poco perdidos, un poco estancados, porque Yevgeny Prigozhin viajaba con aquellos que lo ayudaban a dirigir este grupo, y ahora están siendo llamados a las armas nuevamente, pero con la bendición del Kremlin. Y no será para enfrentarse contra Ucrania. Esta guerra ya está más allá de lo ganada, ya todos lo sabemos. La contraofensiva fue un fracaso. Occidente ya está dejando de apoyar a Zelensky, y también al mismo tiempo muchos de los miembros del grupo Wagner, después de este asunto del intento de rebelión, como lo quieren llamar en Occidente, dijeran, bueno, ya nos vamos a quedar en el Departamento de la Defensa, vamos a seguir en esta lucha. Los otros se fueron, algunos a lo que es Bielorrusia, a entrenar al ejército del presidente de esta nación, Alexander Lukashenko, y algunos más se quedaron en este otro continente, en África. ¿Qué estaba haciendo Yevgeny Prigozhin antes de perder la vida? Estaba entrenando a personas en África que quisieran formar parte de este grupo. Y ahora, en el momento en el que pues prácticamente ya la guerra contra Ucrania acabó, Ahora se van a lo que es la arena y la sabana de África. Hay una nueva bandera bajo la cual luchan, Afrika Korps, un nombre que hace eco del Afrika Korps, el alemán del mariscal de campo Erwin Rommel, que participó en la trascendental campaña contra las fuerzas británicas y aliadas en Libia durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, el ataque de Hamas e Israel hace 3 meses ha dado lugar a combates por tierra, aire, mar en toda esta región, con acciones que le quitan la vida a demasiadas personas en la franja de Gaza, ataques con misiles, selectivos encuentros en el Golfo de Yemen, Líbano, Siria, Irak, Irán e incluso hasta Pakistán. Este escenario cada vez más incendiario ha motivado al antiguo grupo Wagner para consolidar su presencia en Libia y Sudán, parte de una región altamente volátil, además de reforzarse en los estados africanos donde han reemplazado a las fuerzas occidentales que tuvieron que huir. Se dice que muchos excombatientes del grupo Wagner expresaron su interés en unirse a este cuerpo. Sergei, un combatiente que había servido con Wagner en Siria y Ucrania antes de partir, justo antes del intento de golpe, dijo que las personas en África parecen personas serias, bien organizadas, y por eso muchos de los hombres están considerando la oferta de unirse a este grupo en África. Están utilizando buena psicología. Señalan que a muchos soldados les resulta muy difícil adaptarse a la vida civil. Ellos lo saben. Y por eso es que en este caso, en esta situación, los militares del grupo Wagner podrían unirse al grupo, o están planeando ya unirse al grupo en África. Advierten sobre lo sucedido con algunos que habían servido en Afganistán, en Chechenia, y se metieron en la bebida, en las drogas, acabaron en prisión, sus matrimonios terminaron. Volver al servicio es una forma de
evitar esta mala situación en la cual pues prácticamente sus gobiernos los abandonan, y un claro ejemplo es Estados Unidos después de todas las guerras que ha realizado en Afganistán, en Vietnam. Muchos de sus soldados, sus veteranos que regresaron de la batalla, acaban en este tipo de situaciones, en la bebida, en las sustancias prohibidas, ilícitas. Se acaban sus matrimonios después de, por supuesto, tener las repercusiones de la guerra. Por eso hay mucha gente que extraña estar actualmente en el grupo militar Wagner. Al principio era un grupo especial, no lo que pasó en Ucrania con los presos y otras personas inútiles que fueron reclutadas, sino como era al principio, formado por soldados profesionales, muchos de ellos de las fuerzas especiales. Pero Afrika Korps también es un nombre muy especial en la guerra, un nombre histórico. Y podrían, como tal, aliarse con ese grupo. Para no perder no solo el nombre del grupo Wagner, sino para continuar con este tipo de instrucción, para continuar defendiendo lo que ellos consideran que es lo más importante. Moscú, por ejemplo, ha estado deseoso de aprovechar las oportunidades que presenta la crisis, está capitalizando la inestabilidad actual, dicen algunos funcionarios occidentales que han estado supuestamente observando las actividades rusas en el norte de África y el Sahel. Pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Rusia le está entregando a estos países de África grano, fertilizantes. Finalmente ya cumplió la entrega de grano gratuito que les había prometido cuando realizaron la cumbre África-Rusia el año pasado. A mediados de año pasado dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible por ayudar a las naciones que en este momento sufren de hambre, y que los países occidentales, por supuesto, los han olvidado. Y Rusia cumplió. Esta misma semana se hizo la entrega de todo lo que había prometido Rusia para estos países que más lo necesitaban de África. ¿Y alguno de los medios occidentales dijo algo? Por supuesto que no, porque no les conviene decir que Rusia sí cumple, que Rusia ayuda a los países más necesitados sin pedirles nada a cambio. Rusia está invirtiendo en estas naciones y están tratando estos funcionarios occidentales de hacer ver a Rusia como el que se está aprovechando de la inestabilidad de África y que se va a llevar todos los recursos. Rusia tiene sus propios recursos. Tiene petróleo, tiene gas, tiene uranio. ¿No es el uranio ruso el que está utilizando actualmente la mitad de las centrales nucleares de Estados Unidos? Rusia tiene sus recursos. Está ayudando a estas naciones, por supuesto, con un margen de ganancia, pero como todos los países, pero está ayudando a estas naciones a empezar a crecer, a valerse por sí mismas y dejar de depender de Estados Unidos y de las migajas que les daban. Actualmente hay un renovado interés en una instalación naval rusa proyectada en Port Sudán, en el Mar Rojo, donde casualmente los hutíes están en combate con buques de guerra estadounidenses y británicos que protegen esta ruta comercial global que es crucial para estos países. Por el otro lado, lo habíamos estado platicando en videos anteriores, Rusia está impulsando en este momento la ruta comercial en el Ártico. Está creando enormes rompehielos nucleares que van a impulsar el comercio en esta ruta. ¿Y saben quién tiene el control de la misma? Rusia, porque Rusia se está preparando, está innovando, está invirtiendo en este tipo de situaciones y no en guerras sin sentido como lo hace Estados Unidos. Podrán decir que Rusia es lo peor, el control del Estado, pero finalmente mientras Estados Unidos invierte en la guerra, invierte en fabricar armas que al final de cuentas no sirven de nada, pero mientras invierte en este tipo de temas, por el otro lado Rusia está invirtiendo en el comercio, impulsando naciones para que su comercio crezca, se involucren en el mercado internacional y por obvias razones vamos a ver a un Estados Unidos o una Unión Europea completamente solas. Esto es lo que no les gusta de Rusia.
Por el otro lado, el grupo Wagner había realizado los primeros trabajos en este proyecto portuario de Moscú. El grupo ha establecido desde hace mucho tiempo vínculos con Sudán, suministrando, según se cree, algunas armas a ambos bandos de la actual guerra civil y enriqueciéndose con su participación en el comercio ilícito del oro, acusando precisamente al grupo Wagner cuando sabemos que quien está impulsando precisamente uno de estos bandos de la guerra en Sudán es precisamente Estados Unidos para poder quedarse con el oro en un momento en el que este recurso es vital porque el valor del dólar, la moneda estadounidense, cada vez está cayendo en desgracia. El Kremlin también se está posicionando, dicen los funcionarios occidentales, para las consecuencias del conflicto de Medio Oriente. Un escenario propuesto para un alto al fuego en Gaza es que lo que queda del liderazgo de Hamás se traslade a Argelia. Una repetición de la retirada de Yasser Arafat y la Organización de Liberación Palestina a Túnez después de haber sido obligados a abandonar el Líbano para la invasión israelí de 1982, porque por supuesto la invasión de Israel en lo que era Palestina lleva años y todo el mundo defiende a Israel cuando le quitó el territorio a los ciudadanos palestinos. Hasta ahora, el gobierno de Israel ha rechazado esta opción de que Argelia tome control de los palestinos. Incluso se han cerrado la mayoría ¿cómo se le llama? Incluso se han cerrado la mayoría de las fronteras porque no quieren que los palestinos lleguen a sus territorios, principalmente Egipto, que es donde se encuentran compartiendo la frontera en este momento los de la Franja de Gaza. Han prometido destruir a Hamás, Israel, por supuesto, en Gaza, pero esto sin tener en consideración los miles de civiles que han perdido la vida por su, digamos, promesa. El grupo Wagner va a entrar de lleno en África. Va a ayudar a los militares a prepararse en el dado caso de que el conflicto en Oriente Medio se convierta en una situación mucho más complicada debido a los ataques que están realizando Israel y por supuesto la interferencia ya de Estados Unidos, Reino Unido y dentro de poco veremos la participación de Alemania. Se ha confirmado que excomandantes del grupo Wagner han sido vistos en Libia, llegando recientemente a la base aérea de Al-Qadim en el este, también a Sirte y Al-Jufra en lo que sería la región central. Estas áreas que son controladas por el mariscal de campo Khalifa Haftar, el comandante rebelde que ha sido respaldado por Moscú en el conflicto interno de este país que estalló tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi. También se dice que Moscú está explorando la ira en el sur global, por la percepción de que Occidente, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, no están condenando a Israel por lo que se ha desarrollado en Gaza, con casi 27,000 vidas perdidas hasta ahora, la mayoría de ellos niños, según el Departamento de Salud palestino. Sudáfrica, después de lanzar esta denuncia, por lo menos es uno de los países que ha hecho algo y precisamente es un aliado de Estados Unidos. Esperemos que la situación en Oriente Medio no llegue a estallar, sobre todo porque actualmente de los mejores militares que se encontraban al frente de la batalla entre Ucrania y Rusia, se están acercando a este territorio de Libia, se están acercando a lo que es toda África, incluso en Siria, donde se han estado realizando ataques contra las bases militares que tiene Estados Unidos de forma ilegal en este país, donde precisamente le roba petróleo a Siria sin ningún problema, porque nadie en todos los países, tanto de la Unión Europea como las Cortes Internacionales, hacen absolutamente nada por defender los derechos de los sirios. Simple y sencillamente porque Estados Unidos los acusa de terroristas y listo. Con eso pueden llegar a instalar su base y robar todo el petróleo de Siria. Lo mismo utilizando, por supuesto, a Irak después de la guerra que tanto los ha caracterizado. Afganistán también se encuentra en una situación parecida. Entonces, como tal, digamos que no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, porque no permitían supuestamente el ingreso de estadounidenses a esta región. Pero podría haber un enfrentamiento entre el grupo militar Wagner
y los militares estadounidenses. Todo depende, por supuesto, de quién lance la primera piedra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.